Muy bien, seguimos con la fase 3 de implementación. Estamos desarrollando la clase trabajador. En el video anterior creamos la estructura de la clase, es decir, el punto H de la clase trabajador, que contiene la estructura de la clase correspondiente a los atributos y los métodos que ésta tiene. Acá vamos a crear lo que es el punto CPP de la clase trabajador punto CPP. Lo que se escriba entre doble slash es para efectos de comentario. Cuando usted este código lo lleve a Eclipse, no va a tener ningún problema. Lo que tenga entre este tipo de símbolos es de tipo comentario. ¿Okay? Muy bien. Vamos a entender que tenemos las clases las vamos a trabajar con dos archivos. Un archivo con una extensión .h y otro archivo con el mismo nombre con la extensión .cpp. Ya dijimos que el .h tiene la estructura de la clase y el .cpp es donde vamos a desarrollar o a implementar el código de cada uno de los métodos de la clase que está en la estructura, en el .h. Eso lo vamos a hacer acá. Sin embargo, entre ellos debe haber una relación, deben estar unidos de alguna manera. Para eso, para que el .cpp pueda reconocer los métodos que están en el .h, debemos incluir la clase. Debemos incluir el .h de la clase trabajador. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a colocar el símbolo de numeral y vamos a colocar la directiva llamada include, de incluir. Y entre comillas dobles vamos a colocar el nombre de la clase, trabajador, que ya la hemos creado, .h, ¿okay? Para hacer referencia a la estructura de la clase. Seguidamente vamos a comenzar a desarrollar cada uno de los métodos. Y recordemos que el primer método que tenemos, que hicimos en nuestra estructura de la clase, ¿verdad? Está referido al constructor. Tenemos el método llamado trabajador, que es el constructor de la clase. Entonces, colocamos para trabajar con los métodos de la clase, lo primero que tenemos que colocar es el nombre, el tipo de dato que retorna, seguido el nombre del método. Y luego vamos a colocar doble, en este caso vamos a colocarlo, dos puntos para indicar la correspondencia. Es decir, de la clase trabajador, ¿verdad? Que está en el .h, vamos a llamar al método llamado trabajador. Este es el constructor de la clase. ¿Okay? Paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Llave que abre y llave que cierra, solo que al constructor no le vamos a colocar en este nivel que estamos en la materia, no le vamos a colocar, no vamos a escribir nada dentro de este método. Más adelante lo vamos a ir trabajando, ¿ok? Entonces este es el primer método que aparece en la clase trabajador, ¿ok? Entonces colocamos el nombre de la clase, el símbolo de correspondencia, es decir, la clase trabajador va a buscar este método llamado trabajador. ¿Ok? Muy bien, que en este caso es el constructor. Seguimos. El siguiente método que aparece es el método set, nombre del trabajador. Colocamos, seguimos las instrucciones. El tipo de dato que retorna, si usted observa, es de tipo void, porque es para el método set lo que hace es actualizar. ¿Okay? Eso es lo primero que vamos a colocar. El tipo de dato que retorna. Antes de colocar el nombre del método, tenemos que colocar el nombre de la clase. El nombre de la clase es trabajador. La correspondencia, el símbolo de correspondencia, que son los dobles dos puntos, y el nombre del método. El nombre del método es set, nombre del trabajador. Entre paréntesis, usted puede observar, no sé si recuerda,
que estos métodos tienen parámetros. En este caso tiene un parámetro llamado n que es de tipo string y n se refiere al nombre del trabajador. Entonces colocamos exactamente lo mismo, string el tipo de dato para el nombre. Bajamos, paréntesis que abre y paréntesis que cierra para poder definir lo que es el método set. Y aquí procedemos a explicar. Se les había dicho anteriormente que el método set lo que hace es una actualización. ¿Qué significa eso? Cuando en la interfaz del trabajador se invoque el método para pedir por teclado el nombre del trabajador, se almacenará en una variable. Esa variable es la que entra aquí como parámetro que hemos denominado n de nombre, ¿verdad? Y el valor que tiene este parámetro es al que le vamos a asignar al atributo llamado nombre del trabajador. Por lo tanto, la sintaxis para los métodos set es el siguiente. En este caso, el atributo es nombre del trabajador, va a ser igual, aquí lleva una mayúscula, recuerden que lenguaje C es sensible a mayúsculas y minúsculas, nombre del trabajador, que es el nombre del atributo que está en la clase, va a ser igual al parámetro que estamos recibiendo, que es n. ¿Okay? De esta manera es que se actualiza el atributo, ¿verdad?, con el parámetro que entra. Eso es lo que hacen todos los métodos set. Muy bien. Vamos con el siguiente método. El siguiente método que aparece en la estructura, en el punto H de la clase, es el método set del sueldo base. Como es un método set, es de torna void, ¿verdad?, porque es actualización, el nombre de la clase, set sueldo base trabajador. Y en este caso es de tipo float y dijimos que era un parámetro que llamamos SB, de sueldo base, para llave que abre y llave que cierra. Es la misma sintaxis que el método anterior, solo que el nombre del atributo es diferente. Aquí vamos a decir que el sueldo base del trabajador va a ser igual al contenido que trae el parámetro que estamos recibiendo, que en este caso sería sueldo base. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí los dos métodos set. Vamos ahora con los métodos get. El método get para el primer atributo del nombre del trabajador, que es de tipo string, colocamos string, nombre de la clase, que es trabajador, los símbolos de correspondencia y el nombre del método. El nombre del método es get nombre del trabajador. Paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Los métodos get, ellos sí retornan. Fíjense que aquí el tipo de dato es string, ¿verdad? Entonces, le colocamos la palabra retornar en inglés, retornar el nombre del atributo. En este caso sería nombre del trabajador. Nombre del trabajador. Punto y coma. Lo mismo vamos a hacer con el otro método. Otro método es la clase trabajador y el método es sueldo base del trabajador. Paréntesis, llave que abre, llave que cierra, siempre tiene que estar pendiente con eso. Retornar el nombre del atributo, que sería sueldo base del trabajador. ¿Okay? Entonces sería tipo de dato que retorna, el nombre de la clase, el símbolo de correspondencia y el nombre del método, igual acá, el nombre del método. Si vamos hasta la estructura de la clase, si vamos hasta el nombre de la estructura de la clase, vemos que nos estarían faltando estos dos atributos, estos dos métodos, el calcular el monto del aumento y el calcular el total a cobrar. Son los que vamos a colocar aquí. De tipo float,
trabajador, símbolo de correspondencia y el nombre del método, pegado, sin dejar espacio después de los símbolos de correspondencia. Calcular monto, aumento. Y acá es donde vamos a colocar, recuerden, nosotros hicimos en el paso 3 de la fase 1, una lógica de los métodos. Esta estructura que tenemos acá, ¿verdad? Esta instrucción que usted colocó acá es la que va a colocar allá en el método, solo que aquí lo colocó de manera lógica. Acá, allá lo vamos a colocar ya utilizando los símbolos de las estructuras de un lenguaje formal. Colocamos retornar porque es una función, ¿verdad? Recuerde que todo método es una función, ¿verdad? Ya porque el método pertenece a una clase. Entonces, retornamos. ¿Qué vamos a retornar? Vamos a hacer la instrucción que me va a permitir calcular el aumento de sueldo. Para ello utilizamos la variable sueldo base del trabajador y lo vamos a multiplicar por 0.85. ¿Por qué? Porque eso es el aumento que va a recibir. Se dijo que iba a ser el 85% del sueldo base del trabajador. ¿Ok? De esa manera tenemos la instrucción para calcular el sueldo base. Ahora vamos a realizar el otro método. Vamos a implementar el otro método que también es de tipo float. La clase trabajador, el símbolo de correspondencia, calcular el total a cobrar, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, llave que abre, llave que cierra. ¿Okay? Como es un método, debemos retornar, ¿verdad? Es un método que retorna un float, debe tener, por supuesto, un retornar. Y vamos a colocar aquí la instrucción que me va a permitir calcular. ¿Okay? Recordamos que dijimos que era el sueldo base del trabajador más el nombre del método, calcular monto del aumento, ¿verdad? Que fue el que acabamos de hacer. Entonces sería sueldo base, el atributo sueldo base del trabajador, nombre del atributo, más el nombre del método que me permite calcular el aumento, que se llama calcular monto aumento, más calcular mon aumento. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, porque es un método. Entonces, de esta manera ya usted ha desarrollado lo que es el punto CPP del trabajador. Es decir, ya tiene la clase completa, tiene la clase con su estructura que la va a encontrar en el punto H y va a tener la implementación de los métodos en el punto CPP de la clase. Recuerde que esta implementación que usted hace en este bloc de notas, usted se lo puede llevar más adelante cuando empecemos a manejar lo que es el ID de Eclipse y este código lo pueda utilizar allá. Lo que va a hacer es grabar y compilar, porque ya está realizado en un lenguaje formal, que es el lenguaje C con el que vamos a trabajar en esta asignatura.